Nos preguntan en esta primera pregunta por el índice de Fritz. Ya han caído otras preguntas en otras oposiciones sobre el índice de Fritz. Generalmente nos dan un valor y lo que tenemos que hacer es interpretar a qué tipo de población corresponde ese valor que nos están dando. El índice de Fritz es un índice que estudia la estructura de la población y divide a la población en función de la edad. Divide a la población de 0 a 20 años partido a la población de 30 a 50 años. Y según los valores que obtengamos, la clasifica en joven, madura y vieja. En la división en la que el numerador es la población de 0 a 20 y el denominador la población de 30 a 50 años, si el resultado que tenemos es un número grande, es porque el numerador es grande, es un número grande. En el numerador hemos dicho que teníamos la población de 0 a 20 años, por lo tanto habrá mucha gente entre los 0 y los 20 años, que correspondería a una población muy joven. Así que los valores altos, resultados de esa división, se corresponderán con poblaciones grandes de gente entre 0 y 20 años, de gente joven. Si el número obtenido en esa división es pequeño, es porque el denominador es muy grande. Entonces la población de 30 a 50 años es muy grande, es mayor la población de 30 a 50 años. Que aunque también sean jóvenes, la población entre 30 y 50 años nos va a dar un resultado más pequeño y los valores bajos, los valores más pequeños del índice de Fritz se corresponden con una población vieja. Además, pongo ahí, por si acaso te sirve un poco de regla mnemotécnica, te sirve de ayuda, que el 1 de 160 se parece a una J. Entonces, valores grandes mayores de 160 se van a corresponder con una población joven. El 1 de 160 con la J se parece a la J de joven. Entre 160 y 60 sería la población madura. Un índice de Fritz que esté entre 160 y 60 se corresponde con una población madura. La D de madura nos puede recordar al valor que está en el medio, a la D del medio. Y los valores pequeños, menores de 60, se van a corresponder con una población vieja. ¿Qué pasa? Que a veces también entre las opciones que nos dan nos cambian un poco la manera de llamar a esa población. La opción B, una población progresiva, sería una población joven. Con un índice de 55 veíamos que la opción D, madura, no es, lo descartábamos, y estacionaria es otro concepto similar, semejante a madura. Por lo tanto, la opción A y la opción D estarían haciendo referencia a lo mismo. Y la opción regresiva se correspondería con una población vieja. Por lo tanto, respuesta correcta, C. Nos piden que digamos qué índice es el que compara la población de 6 a 15 años con la de 45 a 65. Y como opciones nos dan el índice juvenil, el índice de Sauby, el índice de Burgdorfer o el índice Pagod. La respuesta correcta es la opción C, índice de Burgdorfer. Aquí tenemos todos los índices de la demografía estática que clasifican por edades. El de Fritz, como acabamos de ver, el de Sandberg, el de Burgdorfer, que es el que nos preguntan en este caso, el de envejecimiento, el de Sauby y la razón de dependencia. Como decíamos, el índice de Burgdorfer es el que divide a la población de 6 a 15 años con la de 45 a 65 y también realiza una división de la población en 3 franjas. En población joven, cuando el índice de Burgdorfer es mayor de 1, una población estacionaria cuando el índice es igual a 1 y tendríamos una población anciana cuando el índice sea menor que 1. Igual que en la pregunta anterior, los números grandes, en este caso los números mayores a 1, los obtendríamos cuando el numerador es grande, cuando la población de 6 a 15 años es grande, y los números pequeños, los números menores de 1, se corresponderían con una población anciana porque el número grande estaría en el denominador, entre la población de 45 a 65 años. ¿Y por qué tenemos ahí ese 5 que explota? Pues otra regla mnemotécnica. Si en vez de decir ahora índice de Burgdorfer nos aprendemos índice de Burgdorfer, nos vamos a acordar que es el índice que tiene muchos 5, porque prácticamente podemos decir que es el índice que las edades de la población son casi de 5 a 15 y de 45 a 65. Así que es un índice que tiene muchos 5. Nos puede dar una pista, acordarnos que Burgdorfer también puede ser Burgdorfer y lleva en epidemiología un estudio experimental planificado en el que de forma prospectiva se comparan 2 o más intervenciones o intervención y placebo, preventivas, curativas o rehabilitadoras, que son asignadas de forma individualizada y aleatoria a un grupo de pacientes para determinar su eficacia, se denomina, tenemos entre las opciones ensayo clínico, estudio de prevalencia, estudio de cohortes o de seguimiento o ninguna es correcta. La definición tal cual es la definición de un estudio experimental. Sería
La opción correcta, la A, ensayo clínico. Vamos a ver qué palabras clave nos dan en el enunciado. Directamente nos están preguntando por un estudio experimental. Y de las opciones que nos dan, la única experimental es la A. La B entraría dentro de los estudios descriptivos y la C en los estudios analíticos. Como dice, es de forma prospectiva, nos podría quedar algo de duda con la opción C, con un estudio de cohortes, pero como hemos dicho, son observacionales analíticos. Aunque analizan datos, no hay manipulación de la variable. Y nos están diciendo que a un grupo le dan una intervención o un tratamiento y al otro le dan un placebo. Ahí está habiendo una manipulación de la variable. Estamos eligiendo realizar una intervención. Y también, ¿qué intervención estamos haciendo? ¿Preventiva, curativa o rehabilitadora? Y queremos ver la eficacia. Nos pregunta que lo que queremos determinar es la eficacia. El estudio cuyo objetivo es ver la eficacia de una intervención o de un tratamiento son los ensayos clínicos. Opción correcta, A. Y la tercera pregunta correspondiente a demografía, en este caso demografía dinámica, nos preguntan por índices de mortalidad. Las defunciones de menores de un año dividido entre nacidos vivos al año por 1000 se relaciona con tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad perinatal, tasa de mortalidad intranatal o tasa de mortalidad prenatal. Los índices de mortalidad infantil son relativamente fáciles porque el nombre nos va dando una pista según las distintas clasificaciones que se pueden hacer según los días de vida del niño. La mortalidad infantil se corresponde con el número de nacidos vivos muertos antes de cumplir un año, partido por el total de recién nacidos por 1000. Es un índice que refleja la situación sanitaria y la condición sociocultural y económica de un país, según la OMS. En un país subdesarrollado, en un país más pobre, hay una alta mortalidad infantil. Y vamos a ir viendo otros tipos de índices de mortalidad que también nos preguntan entre las distintas opciones. La mortalidad neonatal corresponde al número de nacidos vivos que se mueren antes de los 28 días de vida. Se considera como neonato todo recién nacido hasta los 28 días de vida. A partir de los 28 días de vida ya no se considera neonato. Y ese periodo neonatal lo podemos subdividir a su vez en neonatal precoz, correspondería la primera semana antes de los 7 días de vida, y neonatal tardío desde los 7 días a los 28. El periodo postneonatal sería el que estaría comprendido entre los 28 días y antes de un año. Y luego también podríamos tener fetal tardía, que sería al final de la gestación, con fetos a partir de 28 semanas, intraparto en el momento del parto o intranatal en el momento del parto, de dar a luz, y perinatal se calcularía en todo ese periodo que puede estar alrededor del parto, desde el final de la gestación, como en el momento de dar a luz, como los muertos en el parto, como los que fallecen antes de los 7 días. La pregunta, los menores de un año, habíamos dicho que sería tasa de mortalidad infantil. Respuesta correcta, A.